gratuito, usted lo descarga y ya lo tiene, listo, ya empecé a grabar. Yo lo tengo, pero no he podido configurarlo para que me grabe el sonido del escritorio del Mac o de los audífonos del Mac. Pues no he podido Ah, configurarlo bien. es que eso es otra cosa. Bueno, listo. Bueno, entonces ahora si les Muchas gracias. parece, arranquemos pues por el principio. O sea, lo primero señalar que tienen una estructura bastante amplia, bastante extensa, que eso no es malo ni bueno, es simplemente la manera en la que cada institución define que va a adelantar este ejercicio. Lo segundo es que como institución ustedes deberían definir asuntos prácticos o puntuales en cada uno de los contenidos que consideren solicitarle a los programas, porque existe el riesgo de que los programas, sin el acompañamiento debido y sin esas banderas rojas, se pasen por alto todo lo que ustedes planteen y generen un documento muy extenso. ¿Qué es eso de muy extenso? La extensión habitual que tiene un proyecto educativo está entre las 50 páginas mínimo y las 200. He visto yo algunos exagerados. Eso es muy pesado, es muy denso. ¿Cuál es el valor que recomiendan? Recomiendan que esté alrededor de las 50 y dan una tolerancia de 10 páginas. Entonces yo he visto PEPs de 40 y PEPs de 60, de 80, de 100, hasta de 200 páginas, como les digo, incluso con una lista mucho más corta que la que ustedes plantean aquí de contenidos. Y con una lista más corta he visto que escriben pues hasta que se va a ir el mundo. Por ejemplo, en historia del programa, en eso se meten 20 páginas y así. Son cosas y cosas que hay que controlar mucho. Ese es como el principal problema con los proyectos educativos en materia de forma. En materia de fondo, lo que realmente es relevante es el uso que ustedes le vayan a dar al proyecto educativo en el proceso que tienen de gestión curricular dentro de la institución. Para eso ustedes tienen que entender dónde deben utilizar el proyecto educativo, para qué les sirve. Generalmente este documento es un documento orientador y eso no significa que esté desconectado de todo lo demás, sino que al contrario siente como las bases o fundamentos para poder tomar algunas de las decisiones que se tienen que adelantar dentro de la gestión del programa. Otro detalle es que generalmente cuando este documento o alguno de sus componentes se actualiza, que suele ser muy frecuente los cambios curriculares de planes de estudio, algunos han decidido incorporar, como ustedes, el plan de estudio dentro de la lista de asuntos a trabajar y eso hace que el proyecto educativo sea engorroso para actualizarlo, tenga uno que actualizarlo de manera recurrente. ¿Cómo se soluciona o cómo se subsana en otros espacios? En otros espacios lo que han hecho es registrar ejercicios centrales o básicos sobre lo que contiene digámoslo así, lo que contiene el programa. No hablan entonces del plan de estudio, sino que hablan de la estructura curricular. Hablan de las líneas, de los asuntos gruesos, de los campos o de la estructura que ustedes consideren marca la manera en la que se desarrollan los programas. Me estoy refiriendo particularmente a lo que hacen en la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario suelen definir eso así. En mi institución, en algunos programas, también estratégicamente suelen hacer ese ejercicio. En vez de plan de estudios, colocar estructura curricular. Entonces, por ejemplo, en economía, que es el pregrado que yo tuve la fortuna de realizar, desde que yo me conozco, tienen tres líneas: micro, macro y todo lo cuantitativo. Esas son las líneas. Y aparte definen una estructura que llaman flexible, que son las selectivas o contenidos que para nosotros son básicos o ajenos, digámoslo así, esas tres líneas fundamentales. Y esas tres líneas son las que marcan todo el programa. Eso no significa que el plan de estudios no se actualice, ya va en la versión 7 y cada rato le hacen un cambio y deciden que este no sea el prerequisito de este, sino que estos dos sean correquisitos, que esto se llame de otra manera, que el contenido de esto sea otra cosa. Imagínense ustedes cómo se les vuelve de tedioso tener que estar registrando dentro de ese contenido 5.22 plan de estudios, tener que registrar esa situación pendiente
para atenderla. Listo. Entonces esa es como la primera recomendación, que sean prácticos con ese quehacer. Lo otro, es posible que en la estructura que ustedes tienen de perfiles les sobren o les falten perfiles. Si ustedes dentro de la gestión curricular no van a tener, digámoslo así, un perfil de ingreso, otro perfil laboral, es posible que algunos de ellos ustedes no los usen. ¿Sí? Ya estoy por aquí buscando los perfiles. Listo. Entonces ustedes tienen los siguientes perfiles. Listo. Un perfil profesional, un perfil profesional del egresado, un perfil ocupacional. Listo. Entonces ahí ustedes tienen un sinfín de perfiles que deben definir si realmente son útiles para lo que se da en su institución. Generalmente uno necesita dos, uno de ingreso y uno de egreso, no más. Con esos dos tiene. Bueno, eso sí es una particularidad pues, que tiene el Pascual. Ellos tienen definidos, son esos 3 perfiles. Ah, bueno, listo. Sí, Sí, es algo que... lo ideal es que revisen si eso lo usan y si lo usan, que cuenten para qué, porque si no, es como, digámoslo así, comprarse una caja de herramientas completas cuando solamente necesitas una de esas. Listo. Es un desgaste también tener esa situación específica. En materia de resultados académicos, me parece que lo hacen bien, que estipulan adecuadamente lo que corresponde al asunto, pero que nos queda faltando el tema de la evaluación de esos resultados. Eso hay que declararlo. Hay que darles no una condición puntual o específica porque cada programa tendrá libertades para hacerlo, pero sí hay que dar una pauta general, como decir cada cuánto, en qué se centrarán, qué será lo importante a la hora de evaluar. Porque ya en otro documento ustedes colocarán o registrarán cómo se evalúan esos resultados académicos. Ujú. Listo. Y está bien que lo llamemos académicos o mejor seguimos dando resultados de aprendizaje. No hay ningún inconveniente. Me parece que en este sentido ustedes se mueven en lo que va la norma. Hoy día ya los cambiaron. Y mientras todo el mundo estaba en resultados de aprendizaje, ustedes picaron en punta cuando lo cambiaron, ya ahí lo tienen sin problema. Listo. Listo. Bueno, en estrategias pedagógicas yo me perdí un poquito y me perdí un poquito pues con la idea de que traten de ajustarlo y complementarlo pues a cada programa. Generalmente esto no se dice, sino que usted le da el pool. En el manual usted le da el pool para que cada programa tome de esas opciones o abanico de alternativas los que considere más pertinentes. Dicho de otra manera, les va a tocar a ustedes generar una pauta o disponer de una lista de metodologías asociadas a las estrategias pedagógicas que les permitan a cada programa identificar cuáles son los más representativos para él. Yo creo que ustedes deben tener una unidad, no sé si es así, si existe en el Pascual una unidad de asuntos curriculares o dedicada al tema curricular que ha generado este abanico o este pool de alternativas de estrategias pedagógicas. Y en ese sentido, ustedes lo que hacen es decir, vea, nuestra institución tiene este pool. Cada programa se mueve en ese marco. Por favor, señale las que a su programa le competen, indicándole que sea puntual, que no se llene de 10, 15, 20, 50 estrategias, sino que identifique las que son fundamentales. Ok. Eso Sí, no... nosotros tenemos la escuela de pensamiento pedagógico y apoyarnos en ellos. Listo. ¿Por qué? Porque si usted le entrega el pool, ellos marcan todos. Así como todo el mundo es constructivista hasta que tiene que hacer algo de constructivista. Pero de resto, eso es muy complejo de manejar. Entonces los llamados son a que sean muy prácticos y que trabajen directamente en esos ejercicios. En las metodologías de enseñanza, pues yo no le vi como inconvenientes, ahí no hay problema. Listo. Listo. Ustedes ahí plantean adecuadamente lo que corresponde y la idea es que la gente sea parca a la hora de señalar esos asuntos. Me llama mucho la atención que ustedes estén trabajando y desarrollen de manera puntual la vocación en materia de investigación. Ujú. Listo. En materia de investigación generalmente uno abarca las dos. Listo. La formativa, ¿sí? Y Ujú. la aplicada.
Y ustedes además le agregan una variación y es que lo garantizan o lo establecen dentro del marco tecnológico. Listo, Sí. listo. Este enfoque es para ustedes como la clave para adelantar el ejercicio, para que las personas que estén escribiendo esto dentro de su programa le den ese acento, que no se les pierda, que no caigan en el cliché común de señalar, sí, la formativa es la que damos en los cursos de tal nivel a tal nivel y la aplicada solamente la damos en este otro nivel. No, ese no es el objetivo. El objetivo básicamente es que la investigación esté presente y recorra las estrategias o los mecanismos que la institución ha definido para el desarrollo de la investigación. Ustedes, por ejemplo, aquí dicen, ojo, hábleme de las líneas, los grupos, los semilleros y los proyectos. ¿Qué problema vamos a tener cuando nos hablen de estos detalles tan altos? Que cuando hagan la descripción, ellos se pueden perder. Los proyectos suelen ser transitorios, tienen principio y tienen fin. Entonces la orientación es que más bien se concentren en las líneas y en los grupos. O sea, tú sacarías este tema de proyectos, eso Sí, lo yo quitarías. sacaría proyectos porque eso ya es muy puntual, es muchísimo detalle. Ok. Y el proyecto educativo no es tan puntual, no es una lupa que va hasta ese nivel, sino que es básicamente como una brújula, Ujú. como una estructura que debe ser flexible. Eh, las líneas no varían tanto a la hora de avanzar en la consolidación de los programas, pero los grupos y los semilleros sí suelen variar. Entonces, para hacerle frente a eso, dejen solamente líneas, grupos. Con esas dos cositas pueden jugar. Y semilleros, Los y no. semilleros no, yo no los incorporaría hasta este nivel. Ok. Porque lo que hacemos generalmente cuando gestionamos la investigación es que vinculamos los semilleros como un apéndice de los grupos. Ujú, ¿Listo? Yo no voy a crear un semillero en paz o un semillero en historia en una facultad de ingeniería. ujú. Yo creo es un semillero que respalde uno de los asuntos que esté trabajando en una línea o en un grupo. Listo. Listo. Entonces, en ese marco, lo que hacen es justifiquen o se les soliciten, justifiquen cuál es la vocacionalidad en la que el grupo o las estrategias con las que el grupo considera que se va a desarrollar. Por ejemplo, semilleros. Ok. Listo. Porque es Listo. posible que los grupos también se desarrollen en otras estructuras. Yo no sé, yo creo que ustedes tienen diseño y tienen otras carreras o áreas de formación que son más abiertas. Sí, entonces ellos tendrán otros mecanismos distintos para configurarse. Muchas veces ni siquiera hay grupos. Funcionan es como, ¿cómo se diría eso? Como a la usanza antigua de los convites. Ahorita eso lo llaman un bootcamp, ¿cierto? Ya, sí. Entonces usted se reúne y es un convite para resolver un problema, Sí, pero sí. nunca más se vuelve a encontrar. ¿Listo? Pero no son Entonces, semilleros necesariamente, eso no sí. es un semillero, pero es un Mm. bootcamp. Entonces es posible que ellos tengan estrategias de ese tipo. Ok. Listo. Listo. También recuerden que ustedes tienen comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje y que ese asunto de comunidades de práctica le puede sumar mucho a la investigación. No necesariamente se circunscribe solo a la investigación, pero sí permite que tengan ejercicios independientes, autónomos, alternativos. También está de moda el tema de las revistas institucionales, de estudiantes o de profesores, pero revistas que no lleguen a un nivel de una vez a pensar que van a ser Q1, Q2, no, sino que son simplemente revistas que están ahí, que son parte de la dinámica académica y esas pueden ser estrategias que dentro de las líneas y los grupos se apoyen. Ok. ¿Listo? Entonces eso es lo que deben pues como idearse ahí. En la estructura administrativa, a mí me pareció que estaba bien organizado, que en general ustedes reconocen cuáles son las instancias en las que se debe mover el asunto. El organigrama para mí sí es una cosa también compleja de manejar. Yo no me metería con organigramas.
Necesito conocer que hay una estructura, que hay una cadena, que existe un conducto regular, que hay unos responsables de algunas funciones ya por normas, pero yo no me metería con el organigrama. ¿Por qué razón? Porque el organigrama generalmente está sujeto a reformas administrativas y a cambios que no tienen tanto interés en el tema curricular, sino que es más bien un tema administrativo. En ese sentido, el proyecto educativo de programa, si bien toca asuntos administrativos, se debe centrar es en la orientación para que desde lo misional se desarrollen todas las aplicaciones y recomendaciones que se tienen. No es un ejercicio de volver a presentar lo que ustedes ya tienen. El organigrama ya está, yo para qué lo voy a meter aquí. Con que lo mencione y diga que se respetan las estructuras definidas en la institución, ya. El organigrama lo definirán y lo irán modificando de acuerdo a las condiciones y requerimientos institucionales, pero yo no lo incorporaría ahí. Lo mismo los órganos de decisión, esto sí está bien, eso es lo que corresponde. Entonces tú dices que el gráfico no debería, No, pero orga- sí en texto como tal, es decir, el programa está adscrito a la facultad, al departamento. sí, señalar que el programa se articula a la dependencia correspondiente a tal facultad, escuela o instituto, como es el caso de mi institución. Listo. Listo. Y que reconoce las condiciones de organización de la institución. Ya, no más. Listo. Ok. Listo. Esto es la parte pues de estructura. En recursos y soportes, Ay, yo también perdón, el órgano de decisión que nos dijiste, me parecía que estaba muy bien. sí se debe dejar, sí te Sí, parece que se deban sí. dejar. Esos comités son instancias en donde las discusiones pues llegan y son importantes. De hecho, ahí ellos no tienen que agregar pues mayores detalles, salvo pues lo que corresponde a estos comités, que son los de la unidad académica donde ellos están inscritos. Y es para que lo tengan pues como pendiente. Ok. Listo. A mí me llamó mucho la atención el tema de lo que sigue aquí a continuación, que son los recursos. Ujú. Pues no es habitual que registremos estos recursos. Yo no sé si básicamente podríamos darle un giro para no llamarlos como recursos y soporte, porque al final lo que hacemos es una clasificación distinta de esos recursos y es valorar cómo cada institución, perdón, cómo cada programa realiza el uso de esos espacios o recursos. Esto hace parte de las condiciones iniciales institucionales. Entonces, para mí sí es valioso tener esto. Listo. Y hace parte de las condiciones iniciales para los programas también. ¿Cuál es la cosa? La cosa es que cuando uno habla de ambientes de aprendizaje, ya la capa o el nivel en el que está trabajando un mismo asunto material es diferente. Es básicamente como si todos tuviéramos enfoques o puntos de vista distintos frente a un mismo recurso. Entonces, para nuestros artistas, en el caso de la Universidad de Antioquia, ahorita que conversaba con Jorge, cualquier espacio para ellos es un ambiente de aprendizaje, porque ellos tienen que moverse en el espacio, siguiendo pues las pautas de Gastón Bachelard. Entonces ellos lo que hacen es apropiárselo, transformarlo, darle un nuevo sentido, resignificarlo, etcétera, etcétera. Y un corredor resultó siendo un espacio de práctica. Una No, columna resultó siendo un espacio de exposición. La fuente de nosotros resultó siendo un espacio para el performance. Y eso no está en ninguna parte escrito. ¿Sí? Entonces, para que no tengamos ese tipo de sorpresas, esta idea de ambientes de aprendizaje sí me parece correcta, pero creo que es el título el que no me cuadra. ¿por cuál lo cambiarías? Ese es el cuento. No tengo esa idea ahí tan construida como para decirles que lo cambien de esa manera. Pero los invito a que lo reflexionen, dado que ustedes no me están haciendo inventarios, ni me están contando cuántas aulas tienen, ni qué van a adelantar. No, solamente me van a hablar de ambientes de aprendizaje. Y miren que dentro de ese mismo recurso me incluyen el talento humano. Entonces yo diría que es más bien capacidades. Capacidad, Sí, bajo la explotación.
¿sí? Lo que me interesa es eso, las capacidades que tengan. Listo. Bueno, muy buena la Pero definición. entonces, en ese ambiente de aprendizaje, ¿qué esperarías que se mostrara? Lo que ustedes plantean, espacios Está bien. físicos para el desarrollo del programa. Listo. Y deberían darle una pauta también para que las unidades o los equipos que deban configurar esta redacción sean creativos a la hora de considerar esos ambientes de aprendizaje. Señalar incluso el ambiente de aprendizaje no se circunscribe a un espacio en donde se tenga que dar clase, sino un espacio en donde se puedan hacer ejercicios académicos de investigación, de docencia y extensión, Ok. para que ellos entiendan ese asunto. Gabriela, tienes el micrófono apagado. Sí, Mauricio, entonces, ¿cuál es el título que propones cambiar? ¿El de recursos y soportes o el de ambientes de aprendizaje? El 9 de Ah, recursos y bueno, por soporte. capacidades, Sí, perfecto, sí, listo. listo. ¿Qué me he encontrado yo? Nosotros en ambientes de aprendizaje tenemos un sinfín, pero un sinfín de ambientes. Tenemos los teatros al aire libre, ¿cierto? Tenemos los espacios físicos que para los chicos de las canchas, que para los chicos de educación física eso es otro ambiente de aprendizaje. Para el resto de mortales eso es una cancha. Para ellos no, ese es el punto que necesitan para trabajar. Sin eso incluso no les permiten funcionar. Así como a los psicólogos les piden una cámara Gesell y a los abogados les piden un espacio de simulacro de audiencias, una sala de audiencias, a los educadores físicos les piden mínimo canchas. Entonces, recordarles, son los espacios mínimos con los que usted debe funcionar y que utiliza en el desarrollo de su programa y que no necesariamente se circunscriben a aulas y laboratorios. Ok. Nos hemos encontrado también que las personas dentro de este tipo de formaciones de diseño, comunicación, suelen llamar a las aulas, suelen llamarlas laboratorios. Entonces, cuando a uno le dicen en autoevaluación cuántos laboratorios tiene, infraestructura tiene una lista, pero las unidades dicen no, este es un laboratorio y por esto y por esto y por esto, y es un salón. Entonces usted llega a comunicaciones y es que el laboratorio de fotografía está demarcado y todo, y usted entra, es un salón común y corriente. Lo único que tienes mesas, en vez Oh, de sillas, tienes mesitas con algunas sillitas, pues sin pupitre, digámoslo así, y uno, bueno, ¿y esto cómo funciona? Ah, no, corremos las cortinas, ya está oscuro, entonces ya podemos utilizar los químicos que tenemos aquí, y ya eso es un salón de fotografía, es que laboratorio de fotografía. Y uno no, pues esas terminologías están en este nivel, pero no están en el nivel físico de infraestructura, sino que están como en otra capa, que es la capa de ambientes de aprendizaje. Listo. ok. Ustedes lo mencionan muy bien, dicen aulas especializadas, salas de simulación, entornos académicos, listo. Pero hagan el llamado para que levanten esos ambientes que no están tipificados, que no necesariamente están tipificados. Listo. Listo. Tú lo dijiste ahorita de una forma, es que no se suscriben, No, ¿cómo? solo a salones y laboratorios. Listo. Ok. Que eso es lo que siempre nos hace falta para presentar o recomendar. Por ejemplo, todas las zonas verdes de nosotros son un ambiente de aprendizaje para los biólogos. Claro. ¿Y ellos qué hacen ahí? Ellos hacen ejercicios de conteos de biodiversidad. Entonces instalan unas cuadrículas, unos tubitos de 1 metro cuadrado y ahí colocan unas mallitas y dan un tiempo y pasado cierto tiempo repasan a ver cuántos animalitos o bichitos lograron quedar en esa mallita. Y con eso dicen este es un territorio biodiverso en tal grado, se clasifica así o asá. Listo. Y la universidad tiene un montón de, cuando ellos están pues en clase, tiene un montón de cuadritos por todas las zonas verdes. Y todas son todas. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta gente podría funcionar sin tener esto? Sí, lo podría hacer porque eso es solo teórico, pero dado el potencial que tiene nuestra institución en espacios o zonas verdes, eso es usado por ellos. Listo. Listo. Bueno, también hay espacios como tableros disponibles para ellos,
y otros espacios que están regados en donde se les ocurre. Entonces en un corredor o en un cuarto piso colocan un tablero y ya eso es que una sala de estudio o un espacio para que estudien y ellos se lo apropian porque aquí el espacio es, digámoslo así, una cosa valiosa. Entonces, darles un poco de ejemplos para que ellos tengan en cuenta eso. En cada uno de los programas hay estructuras de ese tipo que nosotros no conocemos. Ok. Bueno, en materia de talento humano me pareció que está bien. Listo. Entender que lo importante son los perfiles, que necesitamos tener ese ejercicio y que lo ideal es que no se haga tanto un balance de cada uno de los profesores, sino el perfil que se espera de los docentes. Ok. Listo. Este no es un informe, este documento es un documento orientador y como orientador lo que dice es que el perfil esperado de los profesores es este y tiene tanto competencias de conocimiento como competencias del ser o actitudinales. O sea, que duraría esto de experiencia, o Sí, sea, claro. no sé, no sé, en realidad no es como nombrar, poner No, nombres de pregrado, maestría, no, como un informe fue de autoevaluación o de no, 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 renovación, no. sino como lo que requiere el programa. Exactamente. Profesionales en ingeniería, de tal cosa, tal. Exactamente. Listo. Incluso pueden colocar, si en algún momento lo consideran, porque tienen esa vocación tecnológica, un acento en ese ejercicio tecnológico. Entiendo que ese acento es familiaridad con el ejercicio profesional y es una de las ventajas que tienen nuestros institutos tecnológicos o nuestras instituciones tecnológicas. Listo. Pascual Ujú, Bravo es famoso porque la gente que está ahí es la gente que se ha hecho estudiando y haciendo. ujú. Entonces dicen, uno de los plus de nuestros profesores es eso, que tienen experiencia y tienen un vínculo con el sector externo. Ese Sí, perfil debe tener una utilidad y es la utilidad de saber cómo escoger a sus profesores. Para eso es so, que está ahí. listo. Listo. O sea que esto de acá abajo también sobraría porque se pide acá cantidad de docentes vinculados, No, eso no se necesita. niveles de formación, experiencia. No, eso no se necesita. Listo, aquí Listo, por acá. eso es lo deseable. Y lo deseable en cantidad de profesores depende de la cantidad de estudiantes que usted tenga, eso no aparece. Los niveles de formación académica deseables sí los pueden registrar, pueden señalar, es deseable que tengan una formación de maestría o de doctorado, o como ustedes colocan, especialización, maestría o doctorado. Y en En, tales áreas. y en tales áreas que coinciden con qué? Con las áreas que usted escribió en la estructura curricular. Ujú, Listo. correcto. En áreas que mantengan alta afinidad con la estructura curricular. Es importante. Ah, Jorge está levantando la mano. Dale, Jorge. Mauricio, perdón, te hago una pregunta pues en este punto en particular, pero aplicaría posiblemente a varios aspectos y está ligado a una pregunta, digamos, principal. Yo he mencionado que el proyecto educativo de programa es un documento eh, que puede ser consultado o entregado porque está impreso y porque lo diseñaron con un diseño editorial y lo imprimieron y aspirantes van a la institución y lo piden o si van a una feria eh, de bachilleres y entregan a los aspirantes el proyecto educativo de programa para que ellos consideren o conozcan ese programa que podría ser de su interés y con todo esto de lo cual estamos hablando. Sí, Entonces, si eso sí funciona de esa manera, lo digo es porque pues, yo lo he vivido en otras instituciones, básicamente, y por el último tiempo, antes de llegar al Pascual en la Bolivariana. Entonces, eh, la pregunta relacionada con esa afirmación es si el término en el cual hablemos, por ejemplo, de los profesores en relación con la formación académica, es si el término sería lo deseable. ¿Sí me hago entender? O simplemente eh,
O sea, definir no, especificar en ese momento del tiempo, en ese momento histórico en el cual ese proyecto educativo se realizó, que los profesores y los profesionales que están vinculados como profes, pues son especialistas en tal cosa, magíster en tal cosa, pues el englobar la serie de disciplinas que ellos tienen como de pregrado o de posgrado para que el estudiante sepa eh, precisamente qué profesionales lo van a estar formando. Entonces, esa es la pregunta. ¿Se pondría de esa manera y eliminar o qué tan conveniente es usar esa expresión deseable, o sea, escrita en el documento? Ah, bueno, no. Me corrijo entonces en este sentido, no. Lo que haces ahí es registrar que el programa trabaja garantizando que sus profesores tengan esta formación. ¿Listo? Ok, Tengan correcto. esta formación. Listo. Sí, Muy bien. excluye la expresión deseable. Claro, es para mí, a mi modo de explicar, contarles que ustedes lo que dicen es, hombre, lo que tenemos es esto. No borren de un plumazo las condiciones de formación académica, sino que simplemente señalen lo que el programa aspira a tener, sin necesidad de que coloquen la expresión deseable. Ok, Listo. perfecto. Muy bien, Listo. gracias. Ojo, como este es un documento orientador, es posible que por alguna circunstancia y por algunos momentos ustedes no tengan los profesores con esta condición. Posible que en algún momento un programa nuevo de un asunto rarísimo en el que no se ha formado nadie todavía a esos niveles, solamente tengan pregrado. Listo. Suele pasar mucho en artes. En artes se tiene que reconocer el asunto y nuestros primeros niveles de formación doctoral o de especialización médico-quirúrgica, en el caso de la Universidad de Antioquia, se dio por profesores de pregrado, médicos generales que salían a conocer cómo se hacía un asunto en el mundo y llegaban aquí y decían hay que formar un programa para manejar las alergias. ¿Y qué nos tocó hacer? Después de que ellos formaron a mucha gente en alergología, que nos dieron registro para eso, darles el honoris causa y siendo las autoridades en ese tema porque no se habían graduado o no tenían un posgrado o un nivel de formación de ese tipo. ¿Sí? Ok. Es una cosa bastante divertida, pero esa es la dinámica. Bueno, la experiencia profesional, pedagógica, sí, estos son los atributos que debería tener pues en el perfil el equipo docente. Sí, ¿Listo? atributos. Sí, Como se dice, deseables. sí, sí. Bueno, importante. Cuando registremos esta información, no podemos dejar de lado las condiciones que tiene el medio. Es decir, pensemos en lo ideal, pero posible. Establezcamos condiciones claras para nuestro programa. Dicho de otra manera, díganle a los programas que están haciendo este ejercicio que no se reduzcan solo a doctores. ¿Listo? Ok. Y que no coloquen solamente que estén condenados a unas áreas de conocimiento que estén estrictamente vinculadas a las líneas curriculares que ha definido el programa. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ahora en educación superior es generar una planta general, trabajar con los profesores como una planta única. ¿Sí? Eso significa que son profesores del Pascual, no son profesores de este programa. Mm, Por lo tanto, ese profesor hoy está aquí y mañana lo puedo mover para otra cosa. Antes lo sí. hacíamos solamente con los profesores de servicios. Los profesores de servicios son aquellos que dan las materias que todos tienen que ver, cálculos, lengua española o lengua castellana como lo llamen, inglés. Entonces esos profesores eran de servicios y daban clase en todos los programas. Hoy día No, las instituciones están jugando para que tengamos un ay, no. conjunto de profesores que podemos utilizar en cualquier programa. Sí. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos por aquí profesores que son químicos farmacéuticos o que se formaron en esa área y se desarrollaron en el área de toxicología y no sé qué, pero se quedaron entonces sirviendo al área de salud. Ese Ok. profesor puede rotar en cualquier pregrado del área de salud.
va a instrumentación quirúrgica y allá hay unos contenidos que él puede impartir. Va a química, pues a química no, va a enfermería, va a salud pública, va a esas áreas y ahí lo tienen. Listo. Ok. Listo. Siendo salud pública una de las más plurales a la hora de recibir gente, porque además ellos reciben del área de sociales. Tienen una mezcla muy, muy particular. Pero que al menos si tengan una rotación o que podamos utilizar al profesor como una ficha de recambio en todas las áreas. ¿Por qué? No solo para que la institución pueda capitalizar ventajas de profesores, sino para que los mismos profesores se puedan oxigenar. Okay. Ellos a veces se sienten asfixiados por X o Y circunstancia, no estamos hablando de buenas o malas, a veces tienen incluso situaciones de seguridad en su programa o en su facultad y hay que moverlos. Y si solamente está capacitado para atender en esa facultad, estamos graves. Entonces hay que tener eso en cuenta para poderlo mover. Listo. Obviamente eso no se escribe en el proyecto educativo, pero es parte de la gestión cotidiana del recurso. Listo. Listo. Y Listo, ustedes Mauricio. saltan de una al tema de evaluación y mejoramiento continuo. Listo. En Sí. evaluación y mejoramiento continuo, sí, me parece que ustedes establecen las condiciones en las que se debe mover el programa, lo genérico. Listo. Sí. Entonces, básicamente lo que se debía hacer es darle como las instrucciones para que ellos sepan a quiénes deben seguir, cuáles son las pautas con las que se mueven, qué es lo que deben tener a la mano. Ustedes mencionan los planes de mejoramiento, que es lo fundamental, pues resultado de la evaluación para que no se quede solamente en eso. Ya, para mí eso es claro. Lo único que les recomendaría en esta parte es que les registren, que ellos tengan la posibilidad de hacer ejercicios de referenciación. Que el mejoramiento no se quede solamente en la tarea de revisión de acuerdo a las pautas y a las orientaciones que se tengan disponibles para el asunto, sino que ustedes también señalen dentro de esta lista, siguiendo las políticas y lineamientos institucionales y las orientaciones metodológicas de quién, aquí me faltó de quién, también me imagino que institucionales, y desarrollando ejercicios propios de referenciación. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un programa de economía aquí, tiene que estar mirando los otros programas de economía del país. Obviamente no aquellos que tienen un desempeño inferior, sino los que usted considera que son referentes para poder entender en qué son buenos y cómo usted les puede chupar rueda. Ok. Listo. Eso ha sido fundamental a la hora de garantizar pues la calidad de los programas. Listo. Listo. Bueno, y se hace no solo con el mismo programa. Si usted lo hace también con otros, con programas de la institución, usted está pendiente a ver qué están haciendo, qué le sirve y cómo funciona, a ver si le puede servir a usted. Listo. Bueno, muy bien. Y sistema de aseguramiento de calidad del programa. Sí. Esta es una parte muy bonita porque básicamente el programa tiene la potestad de definir cómo va a revisarse. ¿Qué es lo ideal? Que siga unas pautas generales, pero que establezca también unas condiciones específicas del programa. Hay programas que están sujetos por su naturaleza a el tema de prácticas. Y ese tema de prácticas es un ejercicio para ellos obligatorio por ley. No pueden abrir más cupos de los que tengan en prácticas. Pero además cada programa debe tener una identidad. Creo que ustedes mencionaban esa expresión por allá arriba, identidad. Y la idea es que aquí en este sistema de aseguramiento esa identidad sea la clave para que ellos puedan interpretarse. Listo. Listo. Si mencionan identidad, espérenme ver. Yo creo que yo lo leí, ya les digo en dónde. Aquí me tengo que parar, control F. Identidad, exactamente. Lo mencionan solamente aquí, en la identidad profesional y social. Listo. Entonces, si aparece esa identidad profesional, hay que darle sentido a qué va a ser esa identidad, a qué va a corresponder con su programa. Listo.
Entonces los Listo. programas también tienen características o atributos distintivos que dan lugar a esa identidad. Pese a que se titulen en economía o en alguna ingeniería, hay algo que los hace distintos. Entonces que nos Ujú. mencionen cuál es ese grado de distinción ahí y qué podemos utilizar para apalancar el aseguramiento de la calidad de los programas. Ok, Listo, listo. que no se nos pierda esa clave. Ya vamos a terminar, gracias a Dios. Vinculación nacional e internacional, muy bien. Muy bien. Listo. Sí. Estrategias de internacionalización. Muchachos, vea, aquí hay varias maneras de solucionar ese asunto. Listo. De nuevo, vuelve y juega. Hay un pool. Denles ese pool. Señálenles cuáles son las posibilidades que se tienen para que sean Ujú, cada programa el que defina qué es lo que va a seguir. Aquí, ujú, por ejemplo, tenemos un asunto que se llama internacionalización en casa. ujú. O más bien se llama la caja de herramientas de la internacionalización. Tú lo conoces, Luisa, ¿cierto? Pero lo he escuchado es en el ITM. Ah, lo has escuchado en el ITM. Entonces no están copiando en el ITM. Bueno, aquí está, vea. Es esta vaina. Listo. La caja de Listo. herramientas de internacionalización. Entonces aquí tenemos dentro de esta estructura de todo. Listo. Vamos a ver en la gestión de la internacionalización. Ellos tienen aquí en la internacionalización del currículo las dinámicas con las que trabajan. Listo. Pero no estás mostrando algo en pantalla. Ay, qué pena. Eres tú la que está presentando y yo no estoy mostrando. Ya lo voy a mostrar. Así muy Bueno. difícil. Listo. Ya. Sí, Yo te voy a poner el enlace ahí en el chat para que les quede a la mano. muchas gracias. Y Tiene cuando usted construye su PEI, o casa. perdón, su PEP, usted lo que registra es que usted sigue las pautas de internacionalización del currículo o de las cajas de Ujú, herramientas de internacionalización. Entonces usted tiene indicadores de internacionalización, listo. ujú. Tiene diagnósticos, tiene un montón de documentos. Si le da la gana de abrir, pues, listo. Sí. Esto es pues gestión institucional, pero para los programas lo que importa mucho es la internacionalización del currículo. Ujú, Listo. Entonces tiene sí. los aprendizajes colaborativos y toda una lista muy grande de elementos a trabajar. Listo. Ok. Sería mirar si en el Pascual hay algún programa similar, alguna estrategia similar. Exactamente. Para que Vamos, ustedes toma. la capitalicen. Esto no va a cambiar rápido para nosotros en el tiempo. Esto va a ser como algo ya establecido institucionalmente y tiene de todo. Aquí no es sino que ustedes revisen y se acomoden con lo que consideren importante para Ujú, adelantar el asunto. ok. Listo. Sí, tienen toda la guía, pues sino Sí. que los programas cojan y seleccionen, pues En- según su... Entonces, ¿qué presenta el programa en el proyecto educativo? El programa, si mucho, dice, venga, en materia de relaciones internacionales seguimos la pauta institucional de internacionalización, que puede Ujú, verse en tal parte. De ahí seleccionamos las herramientas que a bien tengamos para trabajar. Consideramos importantes esta y esta, dos, tres, no más. ujú. Listo. Y resaltan algunos convenios marco que le permiten el desarrollo al programa, si es que lo tienen. Si no Oh, tienen convenios marco, pues no hay cómo. Listo. ujú, Listo. Aquí está, las alianzas externas. ujú. Listo. Ya. Listo. Listo. En general ustedes lo hacen muy bien aquí, está muy adelantado. Y ya aquí es donde yo me pierdo, esta también es una novedad. Para Ujú, mí el tema de bienestar no es un asunto que competa tanto a los programas, sino que es un ejercicio administrado y gestionado desde lo institucional. ujú. Entonces el bienestar en el programa que es básicamente lo que el área, o más bien lo que la unidad académica defina para atender el bienestar. Miren Tú que no lo harías ustedes más desde el programa, sino desde la ¿qué facultad? desde la facultad, desde la unidad académica,
¿Por qué? Porque realmente queda muy complejo establecerlo a nivel de programa. Resulta casi ineficiente. Es como si yo tuviera comunicadores por programa. Yo tengo es un comunicador por mi unidad académica. Lo mismo que mis servicios de bienestar. Ok. Listo, Jorge, cuéntame. Mauricio, es que, bueno, me llama la atención en este punto en particular, digamos que como equipo, este punto ha entrado y salido en dos Sí. oportunidades, Ajá, ha entrado y salido, eso me en este imagino caso, yo. en este caso volvió a entrar, y es por una particularidad que es la que te quiero preguntar. Lo que pasa es que asimismo, digamos que lo correlaciono con lo que estabas mencionando ahorita de los ambientes de aprendizaje. Como una columna en la Universidad de Antioquia se volvió un elemento para un performance. Como las 30.000 hectáreas de pasto se volvieron un espacio de experimentación para que con unas mallitas los muchachos vean cuántos mosquitos se posicionan ahí. La fuente, mencionaste pues varios elementos. Ujú. Entonces, haciendo un símil con eso, los programas, si bien se acogen y eh, voy a usar la expresión usan todos esos espacios de bienestar establecidos por bienestar, el programa, inclusive ni siquiera la facultad, ni el departamento, porque digamos que en nuestro caso, eh, dentro de cada facultad hay unos departamentos y dentro de cada departamento hay unos programas, ¿cierto? Entonces, ni siquiera el departamento pudiera generar unos espacios para todo el departamento, sino que un programa en particular pudiera generar un espacio, una actividad en torno al bienestar que no está dentro de lo planteado por la unidad de bienestar. Entonces, voy a poner el caso específico de diseño. Mm. Eh, Diseño hizo una muestra particular que solo la hace diseño. Entonces, eso es un espacio del bienestar. Diseño generó un concurso X para el amigo secreto. Hicieron amigo secreto en el programa de diseño gráfico únicamente, única exclusivamente ahí. Y esa es una actividad de bienestar que lo que hace es fortalecer los vínculos de los estudiantes con la institución y con el programa y con los profes y, bueno, y con toda la comunidad académica. Entonces, de alguna manera, como que eso es lo que pensamos ahí, que cada programa, además de que, como lo dije, se pega a todas esas actividades, no sabemos si hace otras actividades y por eso, de alguna manera, hemos entrado y salido con este literal pensando en eso, en que los programas hagan eso. Entonces, frente a eso, ¿qué opinabas? Bueno, a mí me resulta de verdad complejo el asunto porque a diferencia de los ambientes de aprendizaje que son un asunto permanente, es decir, esto no depende de que hoy tengamos un director o un profesor, sino que básicamente es parte de la vida cotidiana de ellos. Estas intervenciones que mencionas de bienestar pueden ser flor de un día, corresponden a asuntos transitorios que se mueven en el marco de algo ya instaurado. Listo. ¿Cuál es el inconveniente? Aquí puede haber de todo. Resulta que el día que estaba animado para escribir esas estrategias específicas del programa, me acordé de un montón de cosas, pero este documento va a ser un documento guía. Y ya cuando usted se vaya y llegue otro equipo de trabajo, llegue otro grupo de profes a atender a los estudiantes, posiblemente usted ni siquiera conozca esas estrategias. Mientras que lo otro sí es un asunto que ya está instaurado, que es parte de la formación, es una dinámica propia que se le inculca a los estudiantes para aprovechar el espacio. Aquí los profes creo que tienen poco realmente que aportar en términos de actividades específicas del programa en materia de bienestar. Si bien el currículo es todo, ¿sí?
que es lo que le dicen a uno los teóricos del currículo y los que son más afiebrados con este asunto. Yo me declaro simplemente alguien que observa de afuera. eh, Hay cosas que no se logran encajar adecuadamente dentro de ese rompecabezas o dentro de esa estructura. El bienestar es una pieza que en el currículo no encaja, porque yo no lo alcanzo a gestionar de esa manera. Lo gestiono desde la dirección de bienestar. ¿Listo? Entonces ahí no me da. Ok, vale, ¿Listo? entendía la posición. Pero de nuevo, es mi posición. Mi recomendación es sáquelo. Pues ¿para qué lo va a meter? Para complicarse más, para que usted tenga que pensar y maciar y hacer un esfuerzo y le quede muy bonito y ya con eso quede comprometido el que venga a seguir el programa, porque hoy está Jorge que de pronto sí se la soya, le mete toda la ficha, pero cambian los profes y ahí quedó, ahí se murió. Muy bien comprendido el concepto. Muy bien. Listo, Gracias, Mauricio. entonces lo mejor es que sean prácticos, que piensen que si esto sí le va a dar orientación, pero orientación de tipo curricular. Listo, para el programa. Y bueno, creo que eso es básicamente lo que tienen. Me decía Jorge antes de que se me olvide, y quiero mostrarles, que con frecuencia él ha visto que el proyecto educativo se utiliza para promocionar el programa. Y yo no sé si, yo creo que sí, pero de todas maneras se lo comparto de nuevo a Luisa. Este es el PEPE, el proyecto educativo del programa de economía. Listo. Ay, no, qué trampa. Ah, pero ¿qué hace uno pues si es economía? Listo, Pepe. listo. Y es el PEPE resumido. Eso quiere decir Mm, que tenemos un documento de 40 páginas que resumimos en 8. en 8, wow. Listo, entonces mi unidad académica lo resumió en 8. ¿Qué va Súper. ahí? Ahí va lo fundamental. Entonces viene una presentación, una página. Ya nos quedan 7. Listo. Ujú, Luego viene un tema de nuestra razón de ser, que son los detalles pues de la gestión estratégica que llaman del programa. Listo. ujú. Esto se puede tener o no, el programa puede tener misión o puede tener visión, como ustedes consideren, no es obligación, pero sí debe tener unos objetivos. Listo. Entonces no hay ningún problema. Luego viene la historia. Listo. Y la historia se nos va en media página. Ya, esa es la historia, no hay más. Listo. Luego una justificación del programa. ¿Por qué el programa? Y algunos datos en estos subrayados al margen, donde dan ideas de lo importante que es el asunto. Listo. Luego vienen las competencias. Básicamente, esta es otra manera de plantear los perfiles. Ok. Usted puede cambiar esto por perfiles. Es exactamente igual. Listo. Para Ok. nosotros hay 3 bobaditas que debe tener un economista. Ya. Un Ujú, economista debe tener conceptos. Listo. ujú. Debe saber lo instrumental o lo que se aplique. Listo. Y debe estar concentrado en resolver problemas del tipo económico. Ya. Cámbiele eso a cada disciplina. Y ya tiene 3 cositas siempre. Eso es el perfil con el que trabajamos. Y bueno, y aquí veo lo que nos mencionabas de la estructura curricular. O sea, mencionan 10 semestres y mencionan unas cuantas asignaturas que hacen parte de esas áreas. No las mencionan todas. No las mencionan todas. Listo. Ujú. Aquí además de mencionar eso, mencionan es núcleos. Listo. Y esos núcleos sí son más. Listo, pero no hay ningún problema porque para nosotros a la hora del té son 3 rayas. Y esta historia del pensamiento económico, eso se mete en micro, la historia económica la meten en macro, eso sin problema, lo justifican. Listo. Ok. Y habla del tema de inglés, que es importante pues, y las selectivas. Ok. Listo. ¿Cuál es el perfil del aspirante? O el perfil de ingreso. ¿Y cuál es el perfil de egreso? Ok. Listo. Hablan del gancho, que es la movilidad estudiantil. El gancho puede ser otro para ustedes, o pueden ser dos. Movilidad estudiantil, transformación social, vinculación a algún asunto. No hay problema. Y muestran los detalles de ese gancho. Con quienes Ujú. tenemos movilidades.
Mm, doble titulación. Doble titulación. Ah, Colocan la última versión del plan de estudios, pero esto lo hacen es como un anexo para que la gente esté pues interesada en el asunto. Yo creo que ya vamos en la versión 8, pero colocan la versión 7 porque este es viejito. Y dan las áreas curriculares. Usted puede registrar los cursos si lo considera o no, pero con las áreas para mí eso es básico, lo sencillo. listo. Y terminan con un llamado a la formación integral. No más. Súper. Y esas 8 paginitas se entregan y se comparten cuando están los estudiantes. El estudiante que mirará lo que más le interese. Es decir, en diseño industrial, no, el Pepe ¿Sí? de diseño industrial sí era más larguito. Mal, de mi cabeza, puede se me haya olvidado, pues, pero no recuerdo que haya un documento, por ejemplo, de 100 páginas y que el que se imprimió y se entregaba fuera de 40 o de 50. Creo que ese era el único y era como de 50 y ese se imprimía y si un aspirante iba y preguntaba, se lo entregaban. Digamos que era este de 8 que sí está pues, digamos, muy resumido, pero el de allá hasta donde yo me acuerdo era como de 40 o 50. Y no recuerdo que hubiera uno más largo, o sea, que internamente hubiera uno más complejo, pero ese está bien resumido. Y para un estudiante o a un aspirante lo lee, pues y si tiene, digamos, preguntas, pues las hará, ¿cierto? Sí, claro. Y la idea es esa, que se familiaricen rápido con el asunto, porque les van a preguntar y les van a preguntar. ¿Usted conoce el proyecto educativo? Sí, hay por ahí un documento, la cama aburridora, 800 páginas. No, 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 sí, claro, yo lo conozco. ¿Qué recuerdas de él? Ah, yo recuerdo el plan de estudios, o recuerdo las competencias, o recuerdo las áreas, o recuerdo el perfil. Listo, con eso sale. Está muy chévere, ¿no? Muy bien. Muy interesante la idea. Entonces, siempre que traten de hacer algún ajuste, alguna modificación, piensen para qué lo van a usar, en qué ámbito lo van a usar y cómo lo van a vincular. Listo. Mauricio, ¿cómo estás de tiempo para hacerte unas preguntitas? Que ya Eh, son las 2. tengo 5 minutos porque tengo otra reunión. Ah, bueno, yo tengo una preguntita puntual. Claro, Si en el PEP debería ir el rasgo distintivo del programa. sí, ¿Y en qué sección la pondrías? lo pondría en lo curricular. Cuando estén mencionando lo curricular, Ujú. anunciar específicamente lo que los diferencia. Listo, perfecto. Esa es, bueno. Doña Gabriela, te preguntas. ¿Tiene el micrófono apagado, doña Gabriela? No, me pareció muy interesante las observaciones que hizo Mauricio. Creo que podemos volver a retomar como los numerales y los literales que tenemos para ajustarlos Ujú. y discutir otros que de pronto vale la pena, por ejemplo, en el caso de bienestar, Mauricio, los programas hacen unas cosas que son de bienestar académico para el estudiante. Entonces yo creo que en el campo del bienestar, sin ser bienestar institucional, porque por ejemplo, un muchacho que va mal le hacen talleres, le hacen entrevistas, le ponen trabajos para que se fortalezca